Hola a todos nuevamente, muchas gracias por estar aquí en el mismo canal, el mismo día, Con la misma intención. intención y sin nombre. Sí, todavía no tenemos nombre, pero ya cambiamos de sede en la sala de nuestra casa. Eh, Mm, ya la semana pasada pues terminamos como de cerrar el ciclo de hablar de heridas, de patrones, de bueno, todo esto que traemos y somos consecuencia de lo que ha pasado en nuestra infancia. Y ahora qué sigue, o sea, ¿qué se hace con toda esa información? pues tomar acción para que, para que la vida cambie, para que lo que nos preocupaba y lo que nos estresaba antes de conocer la información, pues ya no siga pasando. Eso es como el siguiente paso. Pues Vamos a hablar de qué tan coherente estás siendo tú con lo que ya identificaste que tienes como persona y qué tan coherente estás siendo con las decisiones que están construyendo tu vida hoy. okay. Ustedes ya saben que aquí lo que la dinámica es que yo te hago preguntas y tú contestas basado obviamente en tu experiencia y contestamos en base a nuestra propia experiencia, esperando que a alguien de ustedes les sirva y les resuelva. ¿Alguna vez te diste cuenta que estabas viviendo una vida que tus propias decisiones no estaban construyendo? Uy, pues es que ahí es donde va el tema de la inconsciencia, ¿no? Porque de igual manera tú vives la vida, ¿sí? Y tomas esas decisiones para vivir esa vida. Que no seas consciente que es la vida que tú quieres, pues es diferente, ¿no? Pues a mí me pasaba. Yo vivía mi vida normal, ¿sí? Y creía que esa era la vida que yo había elegido, pero realmente no era así, ¿sí? Porque tenía muchos problemas. O sea, eh, vivía en automático, pero de igual manera creía que era la vida, pero no era realmente lo que me motivaba de corazón. Entonces ahí viene toda la inconsciencia de hacer esa pregunta, si es la vida que quiero, o sea, si es la vida que la que tengo hoy en día, si es la vida que yo quiero, o es la vida que me han montado. Bueno, pero por ejemplo, en mi caso, yo siempre y desde pequeña, y aquí también va algo que uno tiene que ir a la infancia, de qué es realmente lo que tú querías de niño, ¿sí? Yo siempre, por ejemplo, quise ser mamá, yo quise ser una familia, yo jugaba a que le cocinaba a mi esposo, a que mi hija me decía, mami, ancho, así como dice hoy. Y obviamente, pues desde la inconsciencia y demás, yo en las parejas que tuve estaba buscando formar esa familia que yo quería, ¿sí? Cuando en mi época vagabunda, yo esperaba que algún tipo de estos se quedara conmigo para formar esa familia y eso era lo que yo perseguía, ¿sí? Pero pues mis decisiones inconscientemente iban a querer formar una familia, a tener un esposo amoroso, divino, así como tú, pero mis decisiones no eran coherentes porque estaba buscando, obviamente ahí, que es ya la información que traíamos desde, estaba eligiendo yo mis parejas desde mi herida de rechazo, desde mi herida de abandono, ¿sí? Pero no era coherente con lo que yo quería, porque entonces o era muy controladora o era muy mandona o no pedía ayuda, pero quería mi hogar. Y entonces eso me llevaba pues a sacrificarme, ¿sí? Entonces obviamente vivía una vida que pues iba en contra de lo que yo quería al final. Ok, digamos en mi caso, bueno, es que en mi caso, la vida que había construido era desde el ego. Entonces yo creía que esa era la mejor manera de vivir. Entonces, si yo hacía lo que quisiera, si yo planteaba la vida desde mis creencias y mi forma de ver la vida, pues yo pensaba que la había elegido, ¿sí me va a entender? Pero realmente en mi corazón había un vacío. Por ejemplo, yo salía de fiesta, salía con varias chicas y me sentía, wow, ¿sí? El mejor. Pero llegaba cuando estaba viendo solo, yo llegaba y me sentía y decía, no he hecho nada, ¿sí? Pero de igual manera seguía viendo eso y pensaba que esa era la manera que me iba a llevar a construir algo. Pero por ejemplo, tú has mencionado en los anteriores capítulos que
tu mamá te decía, hay que ahorrar, hay que construir, hay que, sí, Claro, y que tomabas, eh, claro, o sea, por eso voy, o sea, por ejemplo, yo llegaba y decía, bueno, tengo que ahorrar, ¿sí? Por ejemplo, decía, bueno, voy a estudiar, porque hay que estudiar, ¿sí? Entonces, y ahorraba para estudiar, entonces, pan, yo estudiaba, ¿sí? Y ponía la plata y estudiaba y me hacía el que estudiaba, ¿sí me voy a entender? O sea, no estudiaba de corazón porque iba a hacer un proyecto, sino yo estudiaba porque todo el mundo me decía que estudiara, o sea, mi mamá me decía que estudiara, veía que mis amigos ya eran profesionales, entonces yo decidía estudiar, pero de corazón no era como decir, ok, estudio porque quiero este proyecto, porque quiero ser es gestor deportivo y montar mi empresa, que fue lo que hice hace varios años, donde sí tomé la decisión desde mi corazón, pero en ese momento yo estudiaba inglés, me metí a estudiar inglés por estudiar inglés. do you speak English? No, entonces ahí voy, o sea, era tan inconsciente que yo creía que estaba tomando las mejores decisiones. ¿Sí? Pero como, o sea, bueno, lo que te decía en capítulos anteriores, no era, o sea, yo la formé desde mi ego, soy mejor, entonces yo creía que así era la vida, pero realmente no había un propósito y no había algo que el corazón me moviera. ¿Qué decisión fue la más difícil de tomar porque implicaba dejar atrás una versión de ti que también te daba placer, validación o comodidad? Uy, no, o sea, el día que me llevó a nivel emocional, me llevó me echó al cero, eh, dejar de, o sea, derrumbar ese ego que había construido. O sea, porque yo era machista, era el de la fiesta, era mejor dicho el más chacho, eh, el que todo se lo sabía y, o sea, muchas cosas que en mi inconsciencia había formado, era el más chévere, el más jocoso, ¿sí? Como ese ego que había, derrumbar ese ego fue la decisión más difícil porque es de verdad verse vulnerable, ¿sí? O sea, decir, ok, yo no soy ese, o sea, soy este pendejo que no ha hecho nada, ¿sí? Soy el pendejo que no ha construido nada, el pendejo que no sabe, porque yo decía, no, es que yo monto una empresa, es que yo sí tengo ideas, y es que, pero yo nunca había hecho nada, ¿sí? Entonces, ahí sentarse y darse cuenta de que era solo palabrería, era solo imaginación y no realidad, ese fue el momento más difícil. Yo puedo decir dos. Uno, en mi relación pasada, donde ya habíamos construido comodidad, era muy cómodo, y el dejar todo lo que de alguna manera me había conseguido. Sí, dejarle al man como las comodidades que habíamos construido entre los dos, ¿sí? Eh, y decir, porque muchas veces en mi posición y con mis heridas, yo era como, no puedo perder, ¿sí? Yo cómo voy a perder, no sé, el carro, la moto, el negocio, el apartamento. Eso me implicaría a mí obviamente en mi herida de injusticia, ¿cómo va a ser si yo nunca fui infiel, si yo le cocinaba todos los días, si yo era correcta, ¿sí? ¿Cómo voy a irme? La gente qué va a pensar de mí. Pero ya obviamente en ese punto donde ya mi vida era la que corría peligro, esa fue una decisión que yo dije, no, o es mi vida o es la comodidad, por ejemplo. Sí, es la comodidad de decir, me voy de viaje, o es la comodidad de decir, no, pues es que yo veo la 80 y súper guau. Y... Ay, es que lloraba cuando venía el suyo, decía. literal. En cambio, a mí me pasó fue, o sea, yo creía que yo a mi expareja la tenía bien, o sea, yo en mi mente, sí, en mi mente, yo decía, se fue, o sea, ¿cómo se va a ir? Sí, si es que estamos bien, o sea, yo en mi ego yo era millonario, ¿sí? Y o sea, se fue, pero la va a pasar mal porque otro como yo no va a encontrar. Y cuando me di cuenta que realmente yo no era nadie, o sea, como, ¿qué te pasa, weón? O sea, hay gente que de verdad se ha hecho sus cosas y que sí está dispuesta
a brindarle a otra persona de verdad una vida bien, ¿sí? Entonces ahí yo dije, sí, soy un pobre vaciado. Bueno, esa fue una, ¿no? Dejar como la comodidad de lo material, hablándolo, dejar esa comodidad y decir, pues, marica, ya lo bueno de tocar fondo es que él solo puede subir, ya, ¿sí? Sí, claro. Y la otra fue, ya en esta nueva etapa contigo, que fue dejar esa versión de ya mujer construida, empoderada, apoteósica, de manejar mi dinero, de manejar mi tiempo, y decirte, haz tú las cuentas. eh, Paga tú los recibos. Claro. Esa versión mía, si bien no costó tanto como la comodidad, por ejemplo, costó, ¿sí? Y me enfrenté a una nueva versión donde te dejo liderar, donde Claro, no pero, tengo la batuta yo, te la claro, pero entrego. si es ahí, digamos, ahí entra tu ego. Sí, tu ego de que yo era la empoderada y tengo que derrumbarme. Entonces, así yo era el millonario, tengo que derrumbarme. En cambio, digamos, en esa situación que planteas, yo sí estoy en construcción. O sea, todo lo que yo antes me creía de que manejar las cuentas, si era mejor dicho, sí, o sea, yo estaba al lado del mejor empresario, sí, sí, pues ahora, Elon Musk. sí, eso. Y mejor dicho, me sentía Pablo Escobar cuando iba a farrear, me pagues ahí, güey, pucha, ¿sí? Y yo le decía, Camilo me gastó una copa de helado, 15,000. Claro, claro, porque entonces ahora que sí estamos en la realidad y estoy construyendo, yo ya, uy, ¿cómo así? Yo entonces, la vez pasada que fuimos a comer, te dije, sí, ¿te acuerdas? Antes yo pagaba 250,000 por una botella de whisky y pía la otras vacas, pero ya ahorita, uy, 250,000 en una, sí, porque ahora sí estoy construyendo, ahora sí me pesa. Antes en mi imaginario yo era millonario, o sea, en mi ego, en todo lo que ha formado, yo era muy farfucha, sí, muy fachas. Entonces, es como el ego, ¿no? Es el ego el Claro, que entra. y cuando yo te digo, no, vamos a un restaurante, la entrada, el plato fuerte, el postre, no sé qué, Claro, y yo digo como, este man no va a y soltarle ese control a él, ay, Dios mío, yo decía, no, pero claro, claro, sí, sí, sí. O sea, al principio sí, obviamente al principio también me costó porque, o sea, tú decías, entrada, no, no, vamos a comer peruano, vamos hay una parrilla argentina y yo escasitamente arroz y pollo, pero pues obviamente para el trago sí tenía, ¿no? Cambio ahorita pues ya, o sea, al principio me dolía, pero ya ahorita pues como ya estoy en esa etapa, pues yo sé que tú vas a pedir, pues bueno, tocó porque qué más, ya, Dios proveerá, como las abuelitas, Dios proveerá. bueno, ¿qué aprendiste sobre renunciar a algo hoy para poder tener algo que realmente querías mañana? No, hay que hacerlo, o sea, creo que en este nuevo camino que decidí renunciar a lo que al ego que tenía, decidí renunciar a muchas cosas que creía y me ha funcionado. Llevo 3 años y me ha funcionado porque pues yo miro mi vida ahora y digo, hey, sí he creado. Antes en mi ilusión no había hecho nada. Entonces vale la pena renunciar, o sea, vale la pena tomar la decisión, ¿sí? De lo que uno siente y o sea, después de todo, después de todo bla, bla, bla. Después de evaluarse y todo, eh, vale la pena empezar el camino. Entonces, sí, no, nada, yo no me devuelvo. O sea, si me tengo que portar juicioso toda la vida, porque ya me porté mal. Entonces, Yo creo que hay que hacerlo, sí, obviamente hay que hacerlo y va a doler, o sea, siempre va a doler. Estos cambios bueno, sí, siempre sí, duelen, ¿sí? siempre. Te va Pero, a doler. claro, pero ahí va realmente qué es lo que se quiere construir y obviamente todo lo que se construye en el tiempo va a perdurar. Sí, ahí sí, como dicen, la casa, si vas a construir una casa, las bases de la casa son las más importantes, no tanto que la pared sea blanca o azul, sino si la casa no tiene unas buenas bases, pues en el tiempo no va a servir de nada que tenga un súper enchape ni nada, sino grave. Entonces, el renunciar sí es necesario
evaluarse de todo lo que hemos hablado hoy, de decir, listo, yo ya sé que yo me relaciono y tengo esa debilidad por relacionarme desde que tú me apruebes, desde que tú me reconozcas, desde que Claro, tú no te vayas, no me abandones. Pero cuando yo ya renuncio a que, por ejemplo, con mi herida de abandono, yo hoy puedo decir, si nos cansamos, si lo hemos hablado, si nos cansamos y vemos que no podemos seguir construyendo como pareja, estamos en total libertad de que tú te vayas, ¿sí? sí, claro. Porque dentro de mi experiencia, pues yo ya me he reconstruido muchas veces y claro, va a doler. Yo no estoy diciendo que tú te vas y, ay, no se fue y no, me va a doler, obviamente, porque ya hemos construido algo, pero yo ya tengo muchas herramientas para volver a construirme y decir, bueno, yo ya me sé este camino y ya vamos para adelante y es renunciar a eso y no aferrarme a algo que me va a seguir haciendo mucho daño, porque así como hace daño, no sé, 15 días, un mes, 2 meses puede durar años, que es lo que le pasa a uno hablando, por ejemplo, de relaciones que dura uno años en una relación donde uno se maltrata y se maltrata y se maltrata, o en un trabajo donde uno está mal, que uno, pues, puta, no me aguanto el jefe, no me aguanto madrugar, no me aguanto lo que hago, pero uno se aguanta y pasan los años y nunca renuncias a eso. Claro, uno de eso que es la parte, o sea, es una parte, pero la otra parte también, desde mi perspectiva, que ha sido como el ególatra, es también decir, o sea, bajarle a eso, ¿no? O sea, porque yo tampoco puedo decirte, por ejemplo, digamos, ay, es que, no sé, discutimos y entonces yo sé que, bueno, chao, yo tengo la capacidad de irme porque sí, yo no me voy a quedar, sino yo sé que me voy a ir, puedo hacer lo mío porque siempre yo desde el ego, entonces yo tengo esa capacidad, pero entonces también es darse cuenta y decir, ok, no, o sea, pues eso es como volver a lo que estaba antes, entonces hay que bajarle las revoluciones, ¿sí? Hay que estar bien, hay que portarse bien, hay que hacer las cosas Pues de es que buena ahí va manera. el microsegundo de antes de tomar la decisión. ¿Quién toma la decisión? Claro, ¿Sí? sí, sí, ¿Desde sí, sí, dónde sí. tomas la decisión? Porque si yo, por ejemplo, cuando algo me detona a mí y yo soy muy triste y saco la rabia y me siento irritable y me pongo a desquitarme con todo mundo, es desde donde estoy tomando esas decisiones de desquitarme con el mundo y no decir, hey, ya, esto te pertenece a ti, respira, escribe, grita, lo que sea, pero pues nadie más es responsable Sí, de. claro, o sea, de eso se trata ser consciente, ¿no? O sea, por ejemplo, ser consciente de que tengo la capacidad de salir e irme y volver esto una nada, pero eh, hacerlo, o sea, como soy consciente, tomarme ese segundo y decir, ok, no, no, porque es que ya hay una familia, ya hay un hogar, ya hay una pareja, ya hay un proyecto y tratar de que las cosas estén bien para todos, ¿sí? Entonces, sí, es eso, ser consciente. Y ahí va. ¿Qué has aprendido sobre la disciplina, dirección y responsabilidad? Que, que, que son parte de, no, de lo que hay que hacer, ¿sí? Porque hay que ser responsable con uno mismo y con los demás. Hay que ser disciplinado con uno mismo y para con los demás, porque tampoco puedo ser, o sea, ser indisciplinado porque entonces ya sigo siendo irresponsable, ¿sí ven? Claro, es que ahí va la coherencia de lo que venías hablando ahorita, hace un ratico de lo que tú hablaste, ¿sí? O sea, tú tienes la capacidad, yo también tengo la capacidad de irme y volver a ser la mujer empoderada apoteósica y me vale 3 cuartos, pero ahí va, ¿cuál es mi responsabilidad en el rol en que estoy ahorita en la familia? ¿Cuál es mi responsabilidad como mamá, por ejemplo, de una chiquita que todavía sé que me necesita? ¿Cuál es mi responsabilidad como socia? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Sí? Sí, Y la claro. disciplina es también, por ejemplo, en mi caso que vengo de ser empleada a ser emprendedora, empresaria, es cuál es la disciplina que tengo de todos los días. Entonces ahí voy con el ejercicio, ¿sí? Entonces, si la vieja y bueno, la mayoría que entrena pierna, que entrena cola, pero si a la primera semana que uno está que no se puede mover y renuncia, pues Sí, nunca claro. jamás va a haber resultados. Entonces ahí va como la disciplina de decir, pues pucha, al principio va a doler, va a costar, bueno, yo creo que siempre va a costar y va a doler cada vez más, en el paso del tiempo va a ser menos esfuerzo, digámoslo así, pero es que tú digas, listo, tengo estas heridas, este soy yo, esta va a ser mi responsabilidad y la disciplina de asumir ese rol y ese cargo, déme el agua hasta donde me dé. Pero también dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, digamos en la pareja, y bueno,
uno en la pareja y dos en todo el entorno. O sea, si yo doy, también tengo que recibir, ¿sí? Porque nada me sirve que yo sea disciplinado, responsable, resiliente, yo doy todo por la relación de pareja, por la familia, si la otra persona no está a la par, Pues es que ahí va ¿sí? desde donde Porque estás si, relacionándote, porque cuando uno ya está en conciencia, y aquí vamos a hablar esotérica, esotéricamente, tú eres un imán, ¿sí? Tu energía te atrae lo que tú eres, sí, claro, ¿sí? claro, claro. Entonces, si tú estás disciplinado contigo, si eres responsable contigo, ¿sí? Si yo soy responsable con mis Ok. emociones y digo, amor, estoy triste, de verdad hoy no me hagas ningún chiste. Y si yo soy responsable Y si tú eres responsable con contigo, las emociones mías, uh-huh, le haré el chiste. y entonces, si yo digo, listo, yo soy responsable, yo te digo, mi amor, estoy triste, no me hagas ningún chiste, y tú, pum, por tu esencia. Pero también va a mi responsabilidad que yo te conozco y sé quién eres tú, ¿sí? Sí, sí, Entonces digo, no me lo tomo personal. Ya si usted da y da, pues ahí sí ya va tu responsabilidad de, hey, tengo que escucharla sí, porque me claro. dijo, ¿sí? Entonces no hay posibilidad de que, por ejemplo, en nosotros, pues pase ese tipo de cosas porque estamos en la misma frecuencia, ¿sí? Pero entonces, en un hombre o en una mujer que está en una frecuencia de querer llamar la atención, de querer yo hago todo por ti, pues volvemos a lo que hablábamos de las heridas. Sí, claro, sí, 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 porque me doy fe, me consta, sí, o sea, antes obviamente pues yo como no me he dado cuenta de las heridas y eso, mis parejas, eh, o sea, eran lo mismo, sí, eran lo mismo, o sea, vivíamos lo mismo, era el espejo constante. Cuando ya fue todo el proceso y que yo soy responsable, disciplinado, decido cosas, tomo acción, digo, ok, voy a hacer de esta manera. Sí, o sea, llegaste tú, y de igual manera pues resonamos en lo mismo, sí, doy fe. ¿Qué tuviste que aprender sobre recibir, esperar, elegir y poner límites? Que todo es de uno, ¿no? O sea, todo es de uno mismo, o sea, yo tengo que estar dispuesto a recibir, ¿sí? Eh, Cualquier cosa del universo, de las personas, ¿sí? De estar dispuesto a recibir, tengo que elegir recibir, elegir dar, sí, todo es de uno, todo es de uno. Eh, Que sí, o sea, no, sí, esa es la palabra. Uno mismo dice la salsa. Sí, tal cual porque es lo que venimos hablando, o sea, tú eres un magneto, ¿sí? O sea, tú no, nosotros no somos una materia compacta, nuestro cuerpo está eh, compuesto de órganos, los órganos de moléculas, ¿sí? De células específicas, o sea, la célula del corazón no es la misma célula del hígado, por ejemplo, y estas a su vez de moléculas, bueno, células ahí. Y todos somos así, entonces nuestros campos áuricos también son resonantes con, ¿sí? Todo es frecuencia, vibración, resonancia. Entonces, cuando tú te conoces, y por ejemplo en esta ruta que llevamos, que sabes desde dónde estás eligiendo, que sabes cuáles son tus heridas, cuáles son tus detonantes, tú ya eres disciplinado contigo, tú ya sabes cuál es tu responsabilidad, tu rol en tu familia, en tu trabajo, Mm. en la sociedad, ¿sí? En todo, tú estás dispuesto a, ¿sí? Entonces, si lo Claro. que recibes no está en tu frecuencia, en tu onda, pues tú pones el límite, ¿sí? Ey, no me gusta, Sí, claro, claro. ¿sí? Si, si, ay, recibes, pero lo eliges también, gracias, ¿sí? Que eso también hace parte, todo hace parte de. Entonces, ahí va como, ¿cuál es la frecuencia, cuál es la onda en la que te estás moviendo? Si hoy en día tu vida está en mucho dolor, en muchas cosas que nada te sale, que todos los días te levantas tarde, que todos los días se te va el Transmilenio, que todos los días te regaña el jefe, que todos los días peleas con tu pareja, revisa en qué frecuencia estás. Sí, claro, lo que yo decía la vez pasada, en el capítulo anterior, eh, se me fue. Decía que si algo está mal en la vida es por algo, ¿no? O sea, pues en lo que yo he leído, el mundo es perfecto, la vida es perfecta, el ser humano es perfecto, todo el universo es perfecto y no tienes que estar sufriendo porque no viniste a sufrir, viniste a hacer abundancia, prosperidad, éxito, a vivir esta realidad
de una manera bonita. Obviamente hay experiencias que hacen que te construyas como ser humano y como espíritu, pero de igual manera no es para venir a sufrir, ¿sí? Es simplemente tomar acción. Entonces, partiendo de esa pregunta es eso, es uno mismo decide qué, qué hacer con su vida, no hay ningún parámetro, ¿sí? Por ejemplo, yo me, y bueno, volviendo digamos a las creencias de mi mamá me comparaba mucho porque las personas se casaban, porque las personas, como, bueno, ella fue estable en su matrimonio y ella tenía esa creencia. Y por ende me decía, usted se tiene que casar, no tan joven, sino tiene que ser una persona así, porque ella creía que esa era la manera. Entonces yo crecí pensando que esa era la manera del amor, ¿sí? O sea, y siempre, por ejemplo, digamos, las primeras novias que tenía era para casarme. Entonces cuando me terminaban o cuando yo era infiel, porque por las heridas, por lo que había pasado, se acababa la relación, yo me sentía re mal y decía, no estoy fallando, o sea, ¿sí? Y así con muchas otras cosas. Entonces, cuando ya comprendí que no pasaba nada, si me casaba, si no me casaba, sí, si no era simplemente, pues, lo que yo pudiera formar como pareja, pues ahí sí ya veo y creo la realidad que yo quiero, no la que de pronto me dijeron. Entonces, es eso, es como no hay una norma, cada quien hace lo que quiera desde su corazón y desde sus creencias. Claro, y bajo la responsabilidad. Yo, por ejemplo, en mi vida laboral y en mi vida profesional, nunca me conformé en un solo trabajo. O sea, yo siempre entraba a las empresas y yo veía gente que duraba, no, yo llevo aquí 30 años, mamita, ¿sí? Cuando yo entré a trabajar, por ejemplo, a Mary, que yo veía a esas enfermeras así tan abuelitas, que toda la vida que pasaron de ser la San Pedro a Mary, y yo decía, ay, ¿será que yo voy a llegar así? Y yo disfrutaba mucho mi trabajo. Todos mis trabajos me los disfruté y fui una persona muy alegre, pero cuando yo entraba en ese ciclo de, ay, no, qué pereza, ya no quiero ir, o ya sabía lo que tenía que hacer y ya, entonces yo decía, no. Y mi mamá peleaba conmigo porque yo era de esas que yo renunciaba, Sí, claro, ¿sí? claro. Yo renunciaba sin tener nada fijo. O sea, yo no había pasado una hoja de vida, yo no sabía qué iba a comer al otro día, pero si yo ya estaba mamada con mi jefe y decía, si hoy me llegan a sacar, si me llegan a sacar la piedra, me voy. ¿Sí? Entonces, y era así. Entonces yo llegaba y, ay, me agarraba yo, ay, tomé la carta de renuncia, nos vemos. Y nunca me morí de hambre, la verdad. O sea, sí, obvio, yo ahí renuncié y dije, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero bueno, pasé hojas de vida, vaya entrevistas, mi energía estaba enfocada en que tenía que conseguir un nuevo trabajo y hacia eso le botaba la energía. Y Claro. nunca me quedé, o sea, pues mi periodo más largo sin trabajo fue pandemia, que fueron 4 meses, 4 meses terribles, pero pues ya fue bajo otras circunstancias. Pero yo nunca me quedé donde no fui feliz. Hablando profesionalmente. Entonces nunca, ¿sí? Y siempre renuncié. Entonces esas renuncias en mi vida profesional me llevaron a que nunca me devolvía a estar peor que en el trabajo anterior, ¿sí? Entonces, Sí, cuando yo ya empecé a aplicar eso en mi vida personal, ay, me di cuenta que renunciar es lo mejor del mundo. O sea, renunciar a eso que me hacía daño ha sido lo mejor del mundo. Por eso en algún momento yo te decía, yo sé que si esto no funciona, el que sigue, uy, tiene que ser un algo espectacular. claro, claro. Y eso se trata, ¿no? O sea, de evolucionar. O sea, yo creo que obviamente también en mi trasegar siempre ha sido, eso sí lo he tenido siempre, evolucionar, 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 porque, porque hace parte de la vida, ¿no? Hace parte de la experiencia y, y dejar el miedo, ¿no? Porque es ese miedo el miedo a que si me va mal, el miedo a que si no consigo, obviamente ese es correspondiente, ¿no? O sea, hay una etapa en la que, por ejemplo, si yo quiero hacer algo y lo hago, obviamente hay que pagar el precio, ¿no? O sea, no es que salga de la noche a la mañana, pero es preferible eso a tener miedo. Claro. Sí, miedo de que no, mejor no lo hago porque tal cosa, no, mejor me quedo en esta relación tormentosa, sí, no, pues hágale, arranque y ya, pues mira, Sí, es así, y digamos que ahí va, o sea, sí, el precio, por ejemplo, el precio que yo pagué por renunciar a esas empresas, hacia lo maldita sea, era que obviamente no me iban a dar una recomendación, por ejemplo, ¿sí? sí, claro, Pero
yo ya sabía, yo dije, yo ya tengo estas habilidades, ya tengo estas cualidades, ya puedo pedir ese salario y voy a apuntarle a tal empresa. Y siempre, de verdad, doy fe que yo siempre fui es para arriba. O sea, mi carrera profesional como empleada la terminé en el punto más alto que para mí fue wow. O sea, y me fui muy bien y me fui feliz. Y eso también en la vida fue así. Cuando yo ya llego y formo mi familia, ya renuncio a lo que ya había hecho porque ya cumplió su ciclo y renuncio, dolió, fui correspondiente a, porque entonces, digamos, algo que hoy puede que me pese es, no tengo mi plata para mí, ¿sí? Yo antes scrolleaba y veía, ay, un vestido, lo voy a comprar. Antes malgastaba. Y me compraba el vestido, me compraba los zapatos, estrenaba casi que todos los meses. Y ese es el precio que estoy pagando ahorita, pero es algo, lo volvemos a algo que va a ser más duradero y que la disciplina y el tiempo sé que me va a recompensar en algún punto. Claro, sí, es que es eso, pero digamos, ya para terminar, eh, en mi caso es la estabilidad. Sí, o sea, yo sí tuve eso de que salía y me iba, en mis relaciones, en mis trabajos, en todo. Entonces, estar, digamos, eh, sembrando algo estable también es para que dé frutos, ¿sí? Obviamente, pues, porque lo que te decía ahorita, o sea, es correspondiente, ¿no? O sea, tú también apoyas eso, yo también vamos como en la misma dirección, porque, pues, no sé, habrán casos en los que se quiere y pues no se dé, pues obviamente ahí toca salir corriendo, amigo, porque pues si no le está dando, pues arranque. Pero digamos en este caso que sí las cosas han funcionado, pues obviamente hay que seguir por el mismo. Si yo ya me di cuenta que la estabilidad es algo, sí, que aprendí porque fui muy inestable, entonces ahora vamos con esta a ver qué nos dan. Hoy sigues teniendo las mismas heridas y los mismos impulsos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí tengo las mismas heridas y los mismos impulsos, solo que los hago más conscientes, ¿sí? Entonces, obvio, yo antes, pues, todavía, o sea, veo una mujer bonita y pues volteo a mirar porque ese es el instinto y eso es lo que tengo en el chip. Que ya sea consciente que ese diablo que va en tacones es el que me va a hacer volver a hacer lo que era antes, es diferente, ¿sí? Si de pronto hay una fiesta o algo que me gusta, por ejemplo, pongo salsa y a mí me dan ganas de comprar aquí, mejor dicho, una botella, ¿sí? Yo le entro a las niñas. Claro, yo pongo salsa y que viví muchas cosas con la salsa, entonces mis emociones, sí, los pelitos se me erizan y todo, entonces mis emociones empiezan y mi cerebro empieza a recordar y a vivir eso. Y obvio me dan muchas ganas de, pero pues me pongo a hacer la comida para que se me pase, para que se me pasen esas cosas Suena sufrido. y como que ya soy más consciente, o sea, digo, ok, sí lo viví bacano, pero soy consciente de que estamos en otra etapa, pero siempre, siempre van a estar las mismas, siempre. Que las minimice y que las tome como referencia para tener como un cambio, es que ni siquiera un cambio, como una transformación, como, En cambio está sí, o sea, como los estados del agua. O sea, el agua es, si la metes al congelador se congela, sí, pero sí, si la sí, sí, sacas es sí, líquida, eso después es, se evapora, pero eso es pero una sigue siendo transformación, agua. eso es una transformación, un cambio. Se llaman los cambios de estado. Entonces, así, o sea, yo siento, sí, obviamente siento muchas cosas, pienso muchas cosas, pero pues es cambiar, es hacerlo consciente, perdón. Sí, igual yo, o sea, yo tengo las mismas heridas y voy a traer siempre lo mismo, porque si yo venía trayendo hombres que les gustaba el trago, que eran infieles, que eran violentos, pues no va a cambiar. Cambias la frecuencia en la que está mi energía para que la energía de él sea diferente, ¿sí? O sea, si él salía con chicas bandidas, obvio, pues no va a cambiar que Obvio, esté con una claro, bandida, o sea, claro, porque es que al igual hay un perfil también, sí, es que es sí, eso, es o eso. sea, Porque la gente cree que, pues no sé, o sea, de mi lado, sí, mis amigas creerán porque que usted era así morroca, yo no.
Sí, la gente que de pronto no conoce a Juli pensará, no, Marcela se encontró a Dios. No, marica, o sea, sigue siendo Ya fui el mismo, crucificado. claro, que ya resucitó. Igual él, sí, o sea, entonces Ah, uno no sabe que yo fui bandida, pero pues la bandida sigue ahí, no, y la está actitud, o dormida. sea, y yo una vez hablaba con una amiga, que le mandé un saludito, estoy como los famosos, ¿no? Que le mandé un saludito. Yo hablaba con una amiga, eso, le decía, Marcela es el mismo perfil de mujer que siempre he tenido, ¿sí? O sea, son las mismas características. Sin tetas y sin culo. No, 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 lo hablaba desde otra parte, pero, o sea, siempre ha sido como ese mismo perfil, pero entonces es hacerlo consciente, ella, o sea, tú como persona, ser consciente de lo que eras y de lo que eres y de lo que somos, y yo también, ok, decir, ah, claro, o sea, es el mismo perfil, entonces yo tengo también que comportarme de otra manera, ¿sí? O sea, de ser, o sea, correspondiente a. Entonces, sí, sigue siendo lo mismo, Claro, sigue siendo lo la mismo. herida sigue siendo la misma, pero ahí va lo que hablamos en los capítulos pasados, es, por ejemplo, si hay algo que a mí me detona y que me pone muy triste, es tener la capacidad de que yo tengo en mi proceso de renunciar a sentirme fuerte y decirle, estoy triste, por favor no hagas chistes hoy o lo que sea, o consiénteme y permitirme ser vulnerable para que tú también pues digas, no puedo hacer eso y voy a Claro, protegerla. claro, sí. ¿Sí? Entonces ahí va como de parte y parte, pero la herida sigue siendo igual. El impulso sí cambia, porque entonces el Sí. impulso yo ya no me detono así, ¡guau! Sí, o sea, si yo sé, mi ser es ser una mujer explosiva, impulsiva, y eso no va a cambiar. Lo que cambia es mi decisión de, puedo respirar, no voy a, Claro, sí, porque ¿sí? por ejemplo, lo que hablábamos una vez, se me viene a la cabeza. Yo en la anterior relación, o sea, estaba esperando que ella hiciera la empresa, así que ella montara, yo, pero ¿por qué tú no montas un negocio? Yo te doy la plata y tú lo montas. Entonces, parce, la frecuencia ahorita es, no, yo tengo la plata, yo monto el negocio porque yo soy la energía masculina de la Uh-huh. relación, ¿sí? Entonces, es la frecuencia, es lo mismo porque va a haber al final un negocio, sí, un resultado, pero el encargado es el que le corresponde estar encargado, que en este caso es la energía masculina. Uh-huh. Eso. También tomar acción, ¿no? Porque pues, o sea, volvería a lo mismo, a la misma frecuencia, si esperando que tú montaras, no sé, una tienda de zapatos. Sí, no, tú, o sea, coja de verdad la energía que es y lo que le corresponde ser responsable y actúe de esa manera. Exacto, ahí va la disciplina, la corresponsabilidad de tus decisiones. Entonces, esto era lo que les traíamos hoy. Por favor, evalúen su vida con todas estas herramientas que ya les hemos dado. No les, miedo, no les tengan miedo a renunciar a cosas que les hacen daño. O sea, de verdad que van a estar mejor, cada vez van a estar mejor. Y si están peores, porque están tomando malas decisiones. ¿Algo otra más? No dejarles la pregunta a ustedes, ahora que saben que quieren cambiar, qué decisiones están dispuestas a tomar diferente. Entonces, Uy, claro. ya para ustedes, para que la interioricen, para que la mastiquen. La idea es que se lleven un pedacito de lo que hablamos acá, porque nosotros también de pronto hay personas que ya tienen la vida resuelta, que este mensaje pues no les resuena para nada porque pues tienen una vida perfecta, pero hay personas que no. Entonces para las personas que no, si algo se les pudo aportar con este mensajito, pues evalúense, tomen la decisión y vivan chévere, vivan relajados, que a eso vinimos, a vivir en paz, a vivir felices y a vivir con amor. Y esa es la fe, la confianza en Dios. La confianza en Dios, eso sí es tener Dios en su corazón. De nada sirve estar pelando rodillas, sí. Sí. Bueno, muchas gracias por vernos. Nos vemos dentro de 8 días. Sí, por favor, comenten, like, compartan, háganos famosos. Chao.